Corre el año del Señor de 1683. En la vastedad de la Nueva España, más allá de las grandes ciudades, yacen olvidadas incontables poblaciones indígenas. Son tierras de difícil acceso, junglas impenetrables y montañas agrestes, a donde la palabra de Dios aún no ha llegado. En una época en que el fervor misionero decae, un hombre emprenderá una travesía quijotesca. Recorrerá miles de kilómetros hacia los confines del reino para llevar la fe a quienes todos han dejado atrás. Omega Multimedia presenta Espinas, una miniserie teatral radiofónica que narra la vida de Fray Antonio Margil de Jesús, el fraile de los pies alados, a quien se atribuye el árbol de espinas de la cruz. Basada en la obra homónima de Fernando Pérez Valdés. Episodio 1. El llamado. Corría el verano en la muy noble y 2 veces leal ciudad de Valencia, España. Una suave brisa del cercano Mediterráneo aliviaba el calor del estío. La vida bullía en la plaza frente a la lonja de la Seda, donde el ir y venir de la gente parecía un hormiguero. Frente a ellos, la imponente parroquia de los Santos Juanes, llamada así por estar dedicada a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista, ubicada a un costado del popular mercado de Valencia. Hacia las puertas del templo se dirigían don Antonio Fradela, el futuro padrino, su esposa y madrina del niño, doña Paula Castillo y Juan Margil, padre del recién nacido. La madre, Esperanza Ros, cumplía con la cuarentena de rigor en casa. En la entrada del templo, el sacerdote los recibió. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Muchas gracias, su reverencia. Díganme, ¿fue bautizado antes este infante? No, reverendo. ¿Y qué le piden a la iglesia para el niño? El santo bautismo. ¿Qué nombre ha de recibir? Agapito, Luis, Paulino, Antonio. El sacerdote exhaló 3 veces sobre el rostro del bebé para exorcizar el espíritu maligno, aquel que viene con el pecado original. Ceremoniosamente el cura realizó el signo de la cruz en la frente y en el pecho del niño como símbolo de redención. A continuación, el cura impuso sus manos sobre el recién nacido y le untó un poco de sal en la boca. Colocando el extremo de su estola sobre el infante, el cura y los padrinos ingresaron al interior de la imponente iglesia. Al llegar al bautisterio, el cura realizó una oración. Yo te exorcizo, todo espíritu impuro. Luego, con el dedo humedecido, el cura tocó las orejas del bebé. Efetá, ábrete, para que escuches la palabra de Dios. Enseguida tocó la nariz del recién nacido. Recibe el aroma de la sabiduría divina que hace huir al demonio. Antonio, ¿renuncias a Satanás? El padrino contestó por el niño. Sí, renuncio. El sacerdote cambió su estola color violeta por una blanca y derramó 3 veces agua bendita sobre la cabeza del recién nacido en la pila bautismal, diciendo: Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así, el 20 de agosto de 1657, apenas 2 días después de su nacimiento, era bautizado aquel bebé a quien la posteridad recordaría como Fray Antonio Margil de Jesús. Han pasado algunos años. Antonio ya es un pequeño muy inquieto que ama a su madre. Ella también amaba a su familia. Estaba dedicada al hogar pero también atendía los servicios religiosos. Miraba la vida con serenidad, sin fanatismo y con juicioso detenimiento.
Su dedicación al trabajo era extraordinaria, sin dejar de ser alegre y optimista. A Antonio le gustaban aquellas agradables tardes hogareñas en las que él y sus hermanas se sentaban a los pies de su madre, cerca de la chimenea, mientras ella realizaba algún trabajo con la aguja. Mientras laboraba, su madre les contaba historias de la vida de los santos. Al pequeño Antonio le gustaba escuchar, especialmente, la vida de San Francisco de Asís. ¿Quién fue ese santo, madre? Niños, ya les he contado varias veces la vida del pobrecillo de Asís. Sí, pero queremos que nos la cuentes otra vez. Está bien, pero solo una más, ¿de acuerdo? De acuerdo. Había una vez un joven italiano, rico y muy alegre, que quería ser un gran caballero. Un día, mientras se preparaba para ir a la guerra, escuchó una voz que le decía: Francisco, Francisco, repara mi iglesia, que como puedes observar, amenaza ruinas. ¿Y él la reparó? Así es, niños. San Francisco reparó la pequeña iglesia de San Damián, pero en realidad la voz del crucifijo no se refería a aquella pequeña capilla, sino a toda la iglesia como institución. ¡Wow! Yo quisiera ser franciscano. Y yo quiero casarme y tener hijos. No llores, pequeña. La vida consagrada al matrimonio es también muy importante, porque es la cuna de los nuevos religiosos. Imagínate, si todos quisieran ser religiosos, ¿en dónde nacerían aquellos que después se consagrarán a nuestro Señor? Cuéntanos otra historia. Bueno, pero solo una más, porque pronto regresará su padre del trabajo y será la hora de cenar. El sueño de Antonio, de ser franciscano, se cumpliría pocos años después. Al meditar sobre su vida, a Fray Antonio le parecía que apenas había sido ayer cuando había ingresado a la Orden de los Frailes Menores en el convento de la Corona de Cristo, en la ciudad de Valencia. Todavía recordaba aquella iglesia conventual en la que se veneraba una porción de una de las espinas de la corona de Cristo. El hábito franciscano lo había recibido en una emotiva ceremonia de manos del reverendo padre guardián, Fray Joseph Saleyes, siendo ministro provincial el muy reverendo padre Fray Diego Bernabé. Después había cumplido con el noviciado, bajo la guía de Fray Francisco Ordano, maestro ejemplar en las obras y sentencioso en las palabras. Ese tiempo era llamado el de la aprobación, misma que Fray Antonio cumplió de una manera humilde, serena, fervorosa y alegre. Una vez concluido el noviciado, había realizado su profesión religiosa en el mismo convento de la Corona de Cristo. Aquel sencillo sayal pardo que ahora vestía, era más que una nueva vestimenta, era la piel de una nueva vida. Al ceñir su cintura con el cordón de 3 nudos, Antonio sentía el peso de los votos que marcaban su futuro: pobreza, castidad y obediencia. Y al calzarse las humildes sandalias, que sustituían para siempre sus zapatos de juventud, comprendió que su camino hacia Dios estaba hecho de desprendimiento y humildad. Había encontrado, por fin, su verdadera familia y su hogar. El padre guardián del convento de Valencia envió a Fray Antonio Margil con estas palabras: Hermano Antonio, ahora que ha realizado su profesión solemne, lo enviaremos a la población de Denia. Allá estudiará el curso de Artis, en el convento de San Antonio de Padua. Así lo haré, venerable padre guardián. Partiré de inmediato. Vaya con Dios, hermano. La vida en el convento de San Antonio de Padua, situado a la distancia de un tiro de arcabuz del Alcázar de Denia, era muy apacible. Si el clima en Valencia era agradable, el del marquesado de Denia, unas 19 leguas al sur, podría decirse que era de lo mejor de la Costa Blanca y envidia del reino. El padre guardián del convento de San Antonio de Padua se expresaba así de él:
Es un gusto ver cómo el hermano Antonio se dedica con gran celo a sus estudios. Todos lo reconocen especialmente por su gran adelanto en la filosofía. Una vez que concluyó su tiempo de preparación en Denia, Fray Antonio regresó al convento de la Corona en la ciudad de Valencia para continuar con sus estudios de teología. Sin embargo, fue tanto su empeño que antes de concluir sus estudios, había sido ordenado de epístola y evangelios. Al cabo de algunos meses, recibía su ordenación sacerdotal. Poco tiempo después, el ministro provincial lo había instituido como predicador y confesor, para lo cual había solicitado la aprobación y licencia del ordinario para estos santos ministerios y una vez obtenidas, lo había enviado a la villa de Honda, a unas 13 leguas al norte de Valencia. Mire, hermano, qué impresionante es el castillo de la villa de Honda. ¿Está listo para proseguir la marcha, hermano? Ya falta poco para llegar. El convento está a tiro de piedra. Aún no, Fray Antonio. Déjeme tomar aire. Es que camina usted muy rápido. Parece que tiene alas en los pies. Fray Antonio rió ante la ocurrencia de su hermano de hábito. En ese momento ignoraba cuántas veces a lo largo de su vida escucharía aquellas mismas palabras. Fray Antonio Margil se encontraba en la villa de Honda iniciando su labor en el sacerdocio. Pero la divina providencia tenía otros planes para él. Muy pronto habría de recibir un llamado para llevar el evangelio hacia tierras que él mismo nunca había imaginado. Mientras el joven Antonio Margil crecía en Valencia, al otro lado del océano, en la Nueva España, la gracia divina trabajaba en el corazón de otro franciscano, Fray Antonio Linás. Proveniente de Mallorca, España, el padre Linás era un fraile franciscano muy talentoso y destacado. Había sido traído al Nuevo Mundo por el custodio y proministro de la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Su carrera en la dicha provincia había sido vertiginosa, ya que a los pocos meses de haber llegado, había sido nombrado lector de artes en el convento de Querétaro. En corto tiempo pasó a ocupar el mismo puesto en la ciudad de Celaya y muy poco después se le brindó la cátedra de teología en el convento de Valladolid. Desempeñó con tanto éxito su trabajo que, de manera excepcional, unos meses más tarde se le nombraba guardián del propio convento de Valladolid. Pero presa de la vanidad, su camino hacia Dios no siempre fue recto. Al paso del tiempo, comenzó a poner un gran esmero y aliño en su vestido y su calzado, muy alejado del voto de pobreza que hiciera al ingresar a la orden. Hermano Linás, su celda parece más el aposento de un miembro de la nobleza que la morada de un fraile franciscano. ¿Qué dice su voto de pobreza de estos espejos y cortinas? Además, pasa usted más tiempo en la vihuela que en la oración. El Señor no nos pide fealdad, Padre Guardián. La belleza puede elevar el espíritu. Cuidado, hermano, que la belleza que halague el ego lo aleja del alma. Recuérdelo. La advertencia del padre guardián fue ignorada. La vanidad había hecho presa en el joven Linás, un predicador elocuente y músico destacado, ascendido con rapidez vertiginosa. Pero una noche, en su celda en el convento de Celaya, la gracia lo alcanzó con un golpe seco. Una terrible visión de la muerte lo haría cambiar. ¿Qué es eso? ¡Una calavera! ¡Me mira! ¡La muerte está aquí! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Todavía no! Fue una visión aterradora. Un aldabonazo del cielo que quebró su orgullo para siempre.
A la mañana siguiente, un fraile Linás totalmente transformado llamó a la puerta del padre guardián. Padre, padre, pido su permiso para deshacerme de todo lo superfluo. Quiero una túnica de sayal áspero y sandalias humildes. He ofendido a Dios con mi vida de lujos y debo repararla. A partir de aquel día, un nuevo fuego ardía en él. Sus sermones, antes elocuentes, se volvieron portentosos, brotando de un corazón verdaderamente arrepentido. Jubilado de su oficio de lector, declinó amablemente el nombramiento que se pretendía darle de guardián del convento de Celaya y con el consentimiento del ilustre obispo y de sus superiores provinciales, se dedicó a realizar misiones en todo el obispado de Michoacán. Y en el silencio de la oración y la penitencia, comenzó a germinar en él una idea. Una idea que necesitaba llevar a buen término. Una idea misionera estaba germinando en su mente. Nombrado custodio de la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán, para el capítulo general que se llevaría a cabo en Toledo, el padre Linás se embarcó de regreso a España. Durante la larga travesía, con la monotonía del mar como único paisaje, esa idea meditada durante largo tiempo en los caminos de Michoacán, terminó de tomar forma. Una idea misionera que compartiría con el ministro general de la Orden Franciscana. El padre Linás estaba de regreso en España y aprovechó su estancia para entrevistarse con la máxima autoridad de la Orden de los Franciscanos, es decir, el ministro general de la Orden de los Frailes Menores, Fray Joseph Jiménez Samaniego, sucesor número 72 de San Francisco de Asís. El ministro general volvía a Madrid después de asistir a varios capítulos provinciales. El padre Linás le planteó detalladamente su proyecto de misión evangélica en las Indias Occidentales. Muchas gracias por recibirme, venerable ministro general. Un gusto recibirle, padre Linás. Dígame, ¿qué es lo que quería usted plantearme? Verá usted, padre, en los campos de la América se experimenta una incontable cantidad de indios gentiles que se condenan sin remedio por falta de predicadores y ministros. Recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, con todo respeto le digo a su paternidad: la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Ah, entiendo, sí. ¿Y qué sugiere usted, padre? Le pido que, con la gracia del Espíritu Santo, se plantee en el capítulo general la necesidad de crear un convento misionero en las Indias, destinado a realizar labor apostólica misionera en aquellas tierras, sobre todo en la Sierra Gorda y en la región que abarca la custodia franciscana de Río Verde, con religiosos tanto de España como de aquellas provincias. Ah, ya veo. ¿Y dónde pretende ubicar ese convento, padre Linás? Mi propuesta es que el nuevo convento de misioneros debería ubicarse en la población de San Juan del Río. Ajá. Pero dígame, padre, ¿acaso no contamos ya con conventos de nuestros hermanos en aquellas tierras? Así es, padre, pero la labor de los conventos se queda en las poblaciones que atienden, muchas veces como doctrinas, que, como usted sabe, son las parroquias atendidas por nuestros hermanos de hábito y otras más como pueblos de visitas, que son los pueblos atendidos espiritualmente por los frailes que residen en las parroquias o doctrinas.
Pero hay muchas otras poblaciones o pequeños caseríos a las que no se llega con los conventos actuales. Tierras alejadas, tierras que están en las fronteras, tierras en lo alto de las montañas o en medio de la jungla, tierras en donde no conocen la palabra de nuestro Señor. A esos lugares es a los que pretendemos que lleguen los misioneros del nuevo convento. Ah, vaya. Ya entiendo su planteamiento, padre Linás. Prosiga, por favor. La idea es no esperar a que esas almas infieles lleguen a nosotros, sino, por el contrario, salir de los conventos y llegar a ellos. Ahí, en las poblaciones más alejadas, en las tierras inhóspitas, en los lugares en donde no han escuchado el Evangelio. Creo que sin duda estoy de acuerdo con su idea, padre. Sin embargo, permítame sugerirle que no solo se plantee como un proyecto para la Sierra Gorda y la custodia de Río Verde. No entiendo, padre general. Lo que quiero decir, padre, es que elabore usted un proyecto mucho más ambicioso. Déjeme ser claro, padre Linás. Lo que estoy proponiendo es la creación de un colegio de propaganda fide para todas las Indias occidentales. Un proyecto muy ambicioso. Pero, ¿y cómo lo lograríamos? Bueno, desde luego que lo más conveniente sería nombrar a un religioso como cabeza de 24 predicadores apostólicos para la Nueva España. Y con ello, yo sugiero que la autoridad competente de estos misioneros deberían de ser los comisarios generales de la orden, tanto en la Nueva España como en el Perú. Ciertamente es un proyecto muy ambicioso, su paternidad. En efecto, padre, en efecto. Y para poder llevar adelante este proyecto, le pido a usted que elabore un informe detallado del mismo. Informe que será presentado al definitorio de la Orden de los Frailes Menores durante el capítulo general que celebraremos en Toledo el próximo año, así como al Real Consejo de Indias y al propio monarca. ¿Al capítulo general? ¿Al Real Consejo de Indias y al rey? Quiero decir, a su majestad. Ni más ni menos, padre. Con el informe, no solo debe usted convencer a nuestros hermanos de la orden franciscana, también debe convencer a los hombres más poderosos del mundo. Como puede ver, padre Linás, la salvación de esas almas depende ahora de su pluma y de su fe. En ese instante, Fray Antonio Linás comprendió que su misión no comenzaría en las junglas del Nuevo Mundo, sino en los fríos y laberínticos pasillos del poder. El destino de su proyecto y de incontables almas dependía de un informe a su majestad, el rey, a través del Consejo Supremo de Indias. ¿Lograría el humilde fraile doblegar la voluntad de reyes y consejeros? ¿O su sueño misionero quedaría sepultado para siempre en un archivo polvoriento del Palacio Real? La respuesta en el próximo capítulo de Espinas. Actuaron en este episodio Eduardo Alcántara, Martín Cabrera, Jorge Valdés, Sofía Vázquez, Mateo Valentino, Leonardo Costa, Areli Vázquez y Fernando Pérez Valdés. Omega Multimedia presentó Espinas, una miniserie teatral radiofónica que narra la vida de Fray Antonio Margil de Jesús, el fraile de los pies alados, a quien se atribuye el árbol de espinas de la cruz. Basada en la obra homónima de Fernando Pérez Valdés.